Recorriendo las calles de Cuba, conoce en este video otro rincón de La Habana. Sean bienvenidos al municipio de La Lisa. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo recorrido por las calles de La Habana. Este cartel más obvio no puede ser. Sean bienvenidos a La Lisa. Saben que hace unas semanas atrás estamos haciendo un recorrido por esta parte de la ciudad. Ya visitamos a profundidad Marianao en dos videos. Que bueno, si tengo contenido para visitar otros barrios, estaremos por allá en otro momento. Pero hoy le toca el turno de La Lisa. Lo comenzamos aquí en el famoso puente de La Lisa, con tremendo basurero aquí. Acompáñenme en todo este recorrido, que tenemos mucho para caminar en este video. Vamos a comenzar el recorrido por acá, por la parte del puente, que esto viene siendo lo que divide a Marianao de La Lisa. No sé si se dieron cuenta en el video de Marianao que pasamos también por un puente, que la parte de abajo está llena de casas. Bueno, es la misma situación. Miren aquí la cantidad de casas que hay en estos alrededores. Incluso dejamos un barrio atrás que tiene como nombre El Hueco. Aquí también en La Lisa fluye el famoso río Quibú, y se pueden dar cuenta que aquí también hay tremendo caserío. Todo eso está lleno de casas y vaya, me atrevo a decir que esta parte en específico viene siendo como un yegipón. Aquí tenemos la famosa taberna de La Lisa. 1924. Esta taberna, sí, la gente venía aquí, los campesinos, la gente aledaña, venían desde Pinas del Río y se refrescaban aquí, tomaban cerveza y tal, antes de hizo el recorrido, ¿viste? Sí. Y entonces esa taberna estuvo en desuso durante mucho tiempo. ¿Y ahora qué es? Ahora es un restaurante. Intentaron restaurarla, hacerla como un restaurante. Sí, no como sé, muchas cosas en Cuba. Sí, ahora están tratando de estar en un proceso de restauración. Y aquí tenemos la parada llena de gente, nada nuevo. Oigan, de hecho, déjenme decirles que el transporte, tuvimos que coger un taxi para venir para acá, para La Lisa, y de La Habana hasta La Lisa ya están cobrando 250 pesos. Vaya, yo sinceramente les digo que qué caro está la vida en Cuba. Bueno, hace un tiempo siempre lo he estado, ¿no? Pero ahora aún más, y más con el transporte. Ya moverte la ciudad a base de taxis es un completo lujo. La cola del pan. Ahora voy a contar mi historia. Eso era un cine. Lo que está en rojo. Sí, la agarro esos apartamentos, está en desuso completamente, pero en su momento. Qué cantidad de gente aquí, por tu madre. Dios. Esta es una cola para la panadería. Vamos acercando un poquitico. El edificio rojo este. Este es Belice, que era uno de los cines más famosos de La Lisa. Ah, sí, mira la entrada abajo. Y ahora es un edificio de apartamentos. Sí, porque siempre fue un edificio de apartamentos, pero abajo ahora que está el cine ya está completamente en desuso. De La Lisa, como hay negocios de cubanos vendiendo cosas, aseo, miren aquí refresco, toallitas húmedas, cepillo, íntima, y también cafeterías en plan mi pyme que venden, ustedes saben, chuchería, cigarro, pan, dulce. Ya en todos los lados hay una de estas cafeterías que te venden ese tipo de cosas, que también venden aceite, codito, espagueti. Y miren, una al lado de la otra. Algo que me llamó la atención, porque previamente estuve por aquí, es este cartel que ven aquí, que ya está medio oxidado, pero en algún momento era la clínica privada de un doctor. Fíjate que dicen doctor Sierra, dentista. Y me llama la atención porque seguro era un negocio privado que surgió por allá por los años 50, que ya en la actualidad creo que ya el cartel está ahí por gusto. Uno de los puestos de vivienda más surgidos de La Lisa. Vamos a entrar. Sí, qué grande, como venden cosas aquí. Ya veo, ya. Sobre todo vianda, vegetales. No se puede ni caminar aquí.
Miso. Salimos de la parte del Agro para mostrarles un poco de lo que viene siendo el paradero de la Alice, que obvio aquí salen muchas guaguas, muchos buses a diferentes partes de la ciudad. Me estás diciendo que al final hay un barrio que se conoce como La Corea. Sí, más pero adelante, la única Corea que yo conocía era la de San Miguel del Paro. No, la Corea, sí, la Corea de la lista. Es igual de imaginar que el de San Miguel, supongo. Sí, casi, un poquito más. Está cerquita del cementerio de la lista. Vamos a ver más adelante. ¿Pero dónde la gente hace la cola aquí para coger la guagua? Ah, ya. Ahora estamos caminando por alturas de la Alice. Quería mostrarles esto, que a lo mejor muchos de ustedes lo recuerden. Fue una especie de granja avícola que tenía como nombre Orlando Pantoja Tamayo. Y bueno, al día de hoy la guagua no lo deja ver, pero vienen siendo casas, viviendas. Esto es una iglesia, Sí. pero hay un cartel que dice para ayudar a los alcohólicos anónimos. Sí, porque aquí también se hace la reunión de alcohólicos anónimos. Ya. Santa Ana. Mira, aquí sí sale el cartel de nuevo. Alcohólicos Anónimos, Grupo Fe. Hay otra iglesia que se encarga de las reuniones de alcohólicos anónimos, que está en 51 y 68, por ahí más o menos, 64 por ahí. Sí. Está esa iglesia que se encarga también de las personas que... Estas son las tiendas de DRD, donde la gente viene a buscar los productos que dan por la libreta, para lo que dan, porque ya cada mes que pasa dan menos cosas, ¿saben? El famoso combo ese que es picadillo, aceite, pollo. Ya lo que dan es, vaya, qué sé yo, el paquete de picadillo y un pomo de aceite. Estamos bordeando el cementerio de la Alice. Que me estás diciendo que mucha gente como que no conoce o no tiene conocimiento de que en la Alice hay un cementerio, ¿no? Sí, en la Alice hay un cementerio. No sabría decirte si es el segundo más grande de aquí de La Habana, pero creo que sí. El primero es de Colón, obvio. Sí. Esta zona de aquí está dedicada a la gente de la masonería. Sí, pero esta a la logia que se encuentra, la luz de Marianao, que es una que se encuentra ahí detrás del banco en 49 y 120 en Marianao. Una logia pequeñita, pero que tiene muchos hermanos. Hey. Yo no tengo pensado entrar, así que se las estoy bordeando por fuera. Miren la entrada, que es grande, que imponente. Y déjame decirte que sí está bastante grande, ¿viste? O sea que si alguien no tiene conocimiento que este cementerio existe, porque grande es. Yo sentí curiosidad indagar o caminar un poco por la Corea de la Alice, porque yo tenía conocimiento, disculpen mi ignorancia, de que nada más existía una sola Corea y era la de San Miguel. Bueno, la Alice tiene una Corea que está por aquí al lado del mismo cementerio. Pues en efecto, sí, déjenme decirles que se parece muchísimo a la Corea de San Miguel. Aquí las calles son más estrechas, pero bueno, se parece un montón, la verdad. Sí, eso es que le dicen la Corea, ¿no? Porque en la Corea también... Allá creo que le ponen por la de aquí. Porque en la de San Miguel te puedes encontrar estas casas de madera, la gente en las esquinas. Yo hace rato grabé un poco de la Corea allá en San Miguel. Tendría que llamar en otro momento para que vean la diferencia o la similitud, porque la veo súper asemejada a la de San Miguel del Paro.
en presencia de la famosa ceiba de la Lisa. De la Lisa. Es un punto de referencia, ¿no? Sí, es un punto de referencia de aquí, esta de la parte de altura. Sí. Y ahí había una de estas tiendas de las que antiguas shopping, ¿viste? Sí. Donde la gente compraba antes sus Bueno, productos. esta. Lo que Sí, ahora seguro es por la libreta. Nunca faltaban los productos de pelo y los de la seda. Era de CUC, ¿verdad? Era de CUC. Sí, del antiguo CUC del Chavito. Que la acercaron y la gente religiosa no puede acercarse y tirar cosas en la ceiba, a no ser que la tiren desde afuera. Vamos a 51 de nuevo. 51, estamos en la fuente de la Lisa. Está aquí. Sí, y aquí está el parque de la Wi-Fi. El parque de la Wi-Fi fue uno de los primeros puntos Wi-Fi de La Habana cuando se empezó a implementar la Wi-Fi. Y este parque es larguísimo. Este parque bordea toda esta calle hasta la vereda. Me estabas diciendo que ahí hacen feria los fines de semana y eso. Sí. En este parque hacen la feria los fines de semana, todos los sábados, que hacen ventas de vianda, vegetales, hortalizas. Y por allá que se ve está el hospital Fran País. El edificio más alto que está ahí. Sí. O sea, este. Sí. Ese hospital es uno de los hospitales ortopédicos más importantes de toda Cuba. Sí. Muchas personas vienen de provincia a operarse aquí. Esta parte de la Lisa la reconozco muy bien porque cuando tú coges un taxi desde La Habana, este viene siendo como el punto en el cual terminan todos esos taxis. Ya después, hacia esa dirección, hay que coger otro taxi más, otra guagua. Miren, todas las paradas siempre están llenas. Aquí en esta parada, ¿qué guaguas uno coge y hacia qué dirección van? Sé que por aquí puedes coger para la Novia del Mediodía, San Agustín. Sí, también hay algunas guaguas aquí que te mueven dentro de la misma Lisa, ¿viste? Para alturas, algunas entran por Versailles. Otro que va para la UCI. Sí. Y como ven, no todo el mundo tiene la posibilidad de coger un taxi de 250 pesos y tienen que morir 2-3 horas. Yo pensaba que estaban robando ahí. No, íbamos a entrar, pero se formó una corrección ahí y yo dije, mejor no, nos quedamos afuera. Pero este es un área cuentapropista de gente que venden artículos y cosas. Kilómetros más hacia adelante, dejando el barrio o la zona conocida como Cinco Palmas, estamos aquí en lo que se conoce como San Agustín. Oigan, estos lares me recuerdan un poco a la mar por el tema de los edificios. Se pueden dar cuenta que está lleno de edificios. Entre tantos edificios está esta casa bastante peculiar que tiene un escudo, no sé si es español, no sé, pero cuando he venido otras veces aquí a San Agustín me he quedado así detenidamente a ver la arquitectura de este sitio. El escudo, lo estoy diciendo, es este que está aquí. Y súper curioso, la verdad. Y bueno, mi gente, hasta aquí el recorrido por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen ahí abajo en la parte de los comentarios todas sus opiniones y criterios acerca de lo que pudieron ver en el video de hoy. Y también sugerencias de zonas, barrios y direcciones para visitar en próximos contenidos. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, dejarme un me gusta y compartir este video con un amigo. Recuerden que los quiero un montón, que nos vemos mañana con otro video. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.